Lo dijo él. A primera hora. A ver, antes de empezar la entrevista, en este punto realmente yo ya no entiendo nada. En serio que no entiendo nada. Anoche, no fui el único, porque varios medios de comunicación hicieron la publicación correspondiente. Por ejemplo, Diario El Universo ya publicó anoche. Esto lo publicaron a las 22 horas con 36 minutos. Decía El Universo, Daniel Noboa volverá a viajar a Estados Unidos desde el 27 de noviembre al 1 de diciembre. El mandatario declaró en Comisión de Servicios a la comitiva que lo acompañará, sin embargo no detalló qué ministros o secretarios de Estado viajarán con él. Dice la nota, por segunda ocasión en el mes el presidente Daniel Noboa viajará a Estados Unidos, lo hará desde este jueves 27 de noviembre hasta el próximo 1 de diciembre. El viaje del mandatario se dio a conocer a través del decreto ejecutivo número 235, publicado la noche de este miércoles 26 de noviembre. Hubimos quienes ingresamos a la web de la Presidencia de la República y encontramos el decreto. ¿Cuál fue el decreto? Póngame el decreto primero. Ahí está. Ese es el texto del decreto. Obviamente, yo generé esta captura de pantalla. Es un PDF que además tengo el PDF acá. Ya, si es que alguien me lo pide, aquí tengo el PDF. Y generé obviamente la captura de pantalla para publicar en mi cuenta de Exanoche. Incluso está señalado con amarillo el artículo 1. Ese decreto existe. Pero resulta que, inesperadamente, se lo bajaron de la página web de decretos de la presidencia. Póngame la página web. Ahí está. Acabamos de ingresar y nos damos cuenta porque Andrea me dice, ¿dónde está el decreto? Digo, ¿cómo? ¿En la página web? No, no está el decreto. Resulta que ayer estaba hasta el 235 y eliminaron el decreto 235 y ahora tienen el 234. Que alguien me explique porque yo no entiendo nada. O sea, se quedaron en el decreto que fue previo al del viaje del presidente, en el decreto a través del cual nombraron al señor Bernardo Cordobés como representante del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del IES, en reemplazo de Edgar Lama. Y ya no aparece el decreto ejecutivo 235. Abre el micrófono, ¿qué dice? ¿Se puede borrar así nomás los decretos? O sea, ha pasado que han dado de baja para corregir. Por ejemplo, la semana pasada, me parece, en el caso del nuevo gobernador de la provincia del Guayas, subieron inicialmente el decreto, lo bajaron y luego lo volvieron a subir porque se equivocaron en el apellido. Me parece que pusieron primero Santa María y es Santana, el segundo apellido del señor gobernador. Pero esto es absolutamente raro, absolutamente extraño. O sea, que alguien me explique esto. Que alguien me explique. No sé si el doctor Herrería le revisó el decreto, la parte jurídica, no lo sé. Pero esto llama la atención. Para hablar de este tema, el doctor Pablo Coloma está con nosotros. Él es jurista, especializado además en derechos humanos. Le saludamos al doctor Coloma, mi compañera Andrea Orbi, quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, doctor. Hola, buen día, Andrea y Fabricio. Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. A usted por la gentileza de conectarse. A ver, yo ayer, y primero quiero públicamente agradecerle a usted, y por eso la razón de esta invitación, su gentil contribución durante el comentario que generé la víspera en este espacio, a propósito de el anuncio del secretario de Integridad Pública de la Presidencia de la República de que el viaje o la visita oficial, viaje oficial internacional, así decía el decreto ejecutivo correspondiente, del presidente de la República a los Estados Unidos la semana anterior, era confidencial, era reservado y que su agenda fue reservada. Se puede así nomás, porque incluso revisé los considerandos, revisé la parte del decreto propiamente dicho, y en ninguna parte se habla de confidencialidad. Yo le pregunto a usted si es tan sencillo que una autoridad, incluso el propio presidente de la República, decida de un momento a otro declarar la confidencialidad de un viaje internacional, doctor, por favor. A ver, Fabricio, muchas gracias. Yo creo que deberíamos empezar compartiendo con todos quienes nos escuchan algunos conceptos generales, ¿no? Para empezar, en un Estado de derecho, ¿no es cierto? Se plantea entre varios principios el de transparencia, ¿no es cierto? Digamos, debe ser transversal a todo lo que significa la administración pública, los distintos niveles de gobierno, las distintas funciones del Estado, etcétera. Y alineado con esto, pues también debemos considerar que nuestra Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos el derecho para acceder a cualquier información que esté en poder del Estado. Eso lo encontramos en el artículo 18 de nuestra Constitución. Ahí está el derecho de todos los ciudadanos, tanto de Andrea, de Fabricio, de mi persona, de todos quienes nos escuchan, para solicitar
para buscar, dice en general el estándar, buscar, acceder, ¿no es cierto? Y también replicar, difundir cualquier tipo de información. ¿Por qué? Porque esto hace parte del derecho a la libre expresión, en realidad. Si nosotros lo consideramos desde el punto de vista del sistema interamericano de derechos humanos, donde tenemos el gran paraguas que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 13 nos garantiza a todas las personas el derecho a la libre expresión. Y justamente una forma como se manifiesta el derecho a la libertad de expresión es esa libertad y facultad que tenemos las personas para justamente solicitar información que está en poder del Estado. Entonces tenemos que primero ubicarnos en este punto, ¿no es cierto? Estamos hablando del ejercicio de un derecho, ¿no es cierto? En este caso de todos los ciudadanos para conocer qué es lo que realizó, qué es lo que hizo el presidente de la República en este último viaje a los Estados Unidos y con mayor razón desde el punto de vista de la labor que hacen ustedes como comunicadores, como periodistas, ¿no es cierto? Porque también entra la protección que tiene la libertad de prensa. En ese sentido, entonces, no tenemos que descuidar que aquí se está hablando del cumplimiento de deberes, de responsabilidades por parte de funcionarios públicos, que están plasmados en la Constitución, que están además garantizados, protegidos por los diversos sistemas internacionales como el universal, el interamericano, etc. Entonces, habiendo dicho esto y establecido pues la importancia de un tema como este, pues nos podemos referir más particularmente a lo último que ha acontecido, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el presidente pues ha viajado a los Estados Unidos y no sabemos para qué. Ya, ese es el punto, el problema que nos enfrentamos ahora. Ahora, hay que considerar, como usted mismo ha planteado, Fabricio, existen disposiciones legales en relación a cómo se maneja esta información. De partida, por principio general, toda la información que está en poder del Estado y que produce el Estado a través de diversos mecanismos, ¿no es cierto? Hay sistemas de información automáticos que generan data, que generan información, valga la redundancia, a la cual todos tenemos derecho a acceder, ¿no es cierto? Y también, pues, hay otra información que más bien es de carácter personal, sobre la cual también existen protecciones. Entonces, en ese sentido, hay el manejo de esta información, pues está supeditado a las regulaciones que justamente en este caso le corresponde a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información regular. Y justamente, dado que el principio general es que la información es de carácter pública, existen pues disposiciones que hablan de las excepcionalidades a este principio de transparencia y de acceso público. Y aquí se encuentra entonces lo que llamaríamos, por un lado, la información confidencial, ¿no es cierto? Y por otro, la información reservada. Son dos categorías que la ley de transparencia, la LOTAIP, crea, ¿no? Por un lado, la información confidencial se refiere más a los datos nuestros como personas, ¿sí? Toda esta información personalísima, tal vez historial médico, historial crediticio, etcétera. Todo eso se considera información confidencial y además está protegida por la ley de protección de datos, etcétera. Ahora, tenemos en todo este escenario también tenemos pues la información que dice la LOTAIP, la califica como reservada. Ahora, como el principio es que toda información es pública y sometida a la transparencia, entonces para que una información se vuelva reservada, debe haber un procedimiento, ¿no? Debe cumplirse un procedimiento. Y no es que cualquier información puede ser reservada. La misma LOTAIP establece cuáles son los criterios, ¿no? O dentro de qué podría ubicarse cierta información que la puede convertir en una información de carácter reservado. Ahí quiero detenerme solamente para insistir y precisar. Entonces, si la información, si no todo puede ser reservado,
No basta con que al señor presidente o algún funcionario de su equipo, de su gobierno, diga, simplemente declare, bueno, no informamos porque este viaje es reservado y pare de contar. No, no es así tan simple, doctor. No es así tan simple, Fabricio, no funciona de esa manera. Es más, se supone, de acuerdo a la norma, que la declaratoria de reservada de la información debe ser antes, ¿no? Debe ser anterior a que se solicite, dice la norma. No es que la información es reservada a partir no puede, o mejor dicho, no puede declararse reservada una información después de que se ha solicitado por parte de cualquier ciudadano el acceso a esa información. Es decir, alguien me pide una información y yo como autoridad pública me doy cuenta que tal vez esa información, no sé, no me conviene, no le conviene a alguien más y arbitrariamente digo, no, esto es reservado. Eso no lo permite la ley. No se puede declarar reservado con posterioridad a que se haya solicitado el acceso a esa información. Doctor, y Entonces, ahí no solo que no se permite, sino que hay sanciones para quien no cumple ese proceso. así es. Más que sanciones por no cumplir el proceso es por no permitir el acceso a la información. ¿Qué La sanciones son LOCTAI esas? no establece en sí mismo las sanciones, más bien se remite a la Ley Orgánica de Servicio Público, donde por supuesto está todo el régimen disciplinario y de faltas, de infracciones de los servidores públicos. Pero también desde la justicia constitucional se puede plantear cierto tipo de sanciones eventuales, ¿no? Porque también si existe una denegación de acceso a la información, pues la misma ley, la constitución también establece algunos mecanismos judiciales, la acción de habeas data, entre otras, que eventualmente sí podrían terminar en algún tipo de sanción. Ok, ahora quiero regresar un poco a lo que ha ocurrido entre la noche de ayer y esta mañana y le preguntaba yo a Fabricio si es que se puede dar de baja así, tan simple como eso, como dar de baja nada más del decreto, o tiene que hacérselo a través de otro decreto. ¿Cómo debería ser ese tema? Ayer vimos entonces un decreto en donde se informaba sobre un nuevo viaje del presidente Daniel Noboa hacia Estados Unidos y ahora ya simplemente no está en la plataforma. ¿Puede ser así de fácil? O sea, subo y luego bajo nada más del decreto. Solamente Sí un, llama la un añadido, atención. perdón Sí. doctor, sí, solamente un añadido a lo que dice André. Acaban de contestar en el chat de Cancillería, ¿no? Y dice la colega de Comunicación Institucional, en breve compartiremos el nuevo decreto ya que el 235 presentaba errores. O sea, se lo bajaron, que sí ha pasado, supuestamente para subsanar errores, no sé cuáles serán los errores y luego lo van a volver a subir. Al menos eso es lo que dicen, un poquito para complementar lo que preguntan. Ya, ahora tiene más sentido. Claro que sí es un poco, sí es extraño. O sea, sí es extraño en principio porque, a ver, los decretos que firma el presidente de la República de una nación deberían pasar por un sistema de verificación, etcétera, bastante minucioso. Es decir, que llegue a manos del presidente con errores realmente llama mucho la atención. Y peor si son errores tipográficos, que son los más obvios, o sea, los errores en los que primero debería fijarse quien elabora y quien luego revisa, etcétera. Entonces, en principio, sí llama mucho la atención, ¿no es cierto? Y también, pues, como todos los abogados conocemos, y creo que es una frase que de hecho se escucha por fuera también del mundo jurídico, y es que las cosas se deshacen como se hacen en derecho. Es decir, si se ha emitido, si se ha dictado un decreto ejecutivo, ¿no es cierto? El momento en que se dicta ya empieza a generar efectos jurídicos. Y para poder, digamos, modificar, corregir, enmendar algún error, etcétera, se debe hacer por la misma vía, ¿no? Existen la posibilidad de corregir a través precisamente de otro decreto, pero no simplemente como que se tratase de un borrador, ¿no? Y eso es lo que llama la atención, que se haya publicado en la página oficial de la presidencia un decreto y se lo dé de baja así de sencillo, así como que fuera justamente un borrador que se publica, se lo tiene un tiempo ahí y se lo da de baja. Entonces, sí llama mucho la atención, sí llama mucho la atención. Ahora,
que bueno, en todo caso, que se dieron cuenta de los errores que pudieron haberse cometido, pero como digo, e insisto, no es como una vía tan ordinaria, digamos, y llama la atención. Doctor, revisando la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno evidentemente se encuentra con algunas disposiciones, ¿no? Ahí se establecen criterios de reservado, secreto, secretísimo, una comisión de servicios, un viaje de cualquier funcionario público, incluido el presidente, debe transparentarse. Este es un insumo que yo he recibido en estas horas. Pero en el Portal Nacional de Transparencia debe contar estos detalles. Reservado, secreto, secretísimo. ¿Qué pasos se deben seguir para cada una de estas denominaciones de acuerdo a lo que dice la ley? A ver, el artículo 17 es el que nos interesa ahora y el que debe regir todo este tema. Aunque claro, por supuesto está conectado con otros artículos de la ley. Yo les mencionaba justamente la ley establece criterios para considerar que una información puede ser calificada como reservada. Y si vemos el artículo 15 de la ley, encontramos que prácticamente todo está conectado, vinculado estrechamente con la cuestión de seguridad. Y esto es algo obvio, ¿no? Es decir, cuestiones tan sensibles, tan delicadas, etcétera. Por ejemplo, los planes de defensa, si existen operativos de inteligencia, ubicación del material bélico, dice también la ley. Todo ese tipo de información, por supuesto que tiene que ser reservada, ¿no es cierto? No debería ser conocida públicamente. Entonces, si una vez que yo he identificado que la información que yo poseo como funcionario público, como autoridad pública, primero puede comprometer, digamos, la seguridad del Estado, etcétera, puede comprometer derechos constitucionales, bienes jurídicos protegidos, entonces, pues, tengo que proceder conforme al artículo 17, ¿no es cierto? Que En es ese sentido, justo el que se daba lectura ayer. Sí, Andrea. en ese sentido, doctor, los temas comerciales, los acuerdos comerciales, ¿no podrían ser declarados como reservas de información? No, a menos que, no sé, se requeriría, digamos, un esfuerzo argumentativo bastante fuerte para justamente vincular al hecho de asistir a reuniones de índole comercial, etcétera, y querer decir que ese tipo de encuentros son reservados y que, digamos, están vinculados, podrían estarlo, ¿no? A cuestiones de seguridad, pero temas comerciales realmente no tienen mucha, pues, relación. O sea, por ejemplo, si en el decreto ejecutivo se ponía, porque en el decreto ejecutivo original, digamos, del viaje anterior, se hablaba de estrechar los lazos comerciales con los socios que tiene Ecuador. Y está claro que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, aunque no tenemos un tratado de libre comercio con esa nación, pero es nuestro principal socio comercial. ¿No tendrían los temas comerciales que ser sujetos a reserva a diferencia de los de seguridad? ¿Cómo se entendería esto, doctor? A ver, no entra justamente si seguimos como cobijándonos bajo las regulaciones de la LOTAIP, vemos que no hay ninguna referencia a que las conversaciones, los acuerdos, todo lo que el Estado a través de sus instituciones esté realizando en relación con temas comerciales, nada de eso dice la LOTAIP que tiene carácter de reservado. En ninguna, porque la lista que yo les mencionaba del artículo 15 de la ley es taxativa, no es ejemplificativa, no hay posibilidad es decir, no hay el típico numeral que dice y otras que se considere, otras que la autoridad considere, otras que que otras leyes consideren. No hay esa referencia, es completamente taxativo y cerrado esta posibilidad de clasificar a una información como reservada. Y prácticamente todo está ceñido a temas de seguridad, a temas de inteligencia, etcétera, pero ámbito comercial en realidad no tiene esta característica. En realidad, el tema comercial debería ser una cuestión
abierta, pública, ¿no es cierto? Si es que de por medio, por supuesto, está un Estado. No me refiero, por ejemplo, a estrategias comerciales de una empresa, de una compañía, que sí, pues se consideran más bien como secreta en el sentido de proteger las actividades propias de esa empresa o compañía, pero estamos hablando de actividad pública, la actividad del Estado y por supuesto, y reitero, aquí está rigiendo el principio de transparencia, el de responsabilidad, el deber de rendición de cuentas que tienen prácticamente todas las instituciones y por supuesto las autoridades públicas. Ujú. En ese contexto también, por ejemplo, la información que ha sido declarada como reservada de la entrega de bonos tampoco cumpliría todo este procedimiento. No se ha visto que se ha cumplido el procedimiento. Es decir, aquí hay dos temas. Primero, si considerar si esa información realmente encaja en lo que el artículo 15 de la LOTAIP establece como categorías de información reservada, ¿no? Y a primera mano es más que evidente que no. El hecho de que un plan para la entrega de bonos o de ayudas económicas en absoluto compromete la seguridad del Estado o tiene que ver con operativos de inteligencia o con planes militares, en absoluto. Entonces, no tendría sentido calificarlo de reservado. Eso por un lado. Y por otro, está el cumplir en sí mismo el procedimiento, ¿no? Es decir, primero está que la información realmente encaje, digamos, en alguna de las categorías del artículo 15 de la LOTAIP, pero además está el hecho de cumplir el procedimiento, porque hay un procedimiento con pasos secuenciales que además, si nos fijamos en el artículo que leí ayer, Fabricio, hace mucho énfasis en algo que es inherente a toda decisión de autoridad pública, que es la motivación, que esa es una garantía que tenemos todos los ciudadanos de que para que las autoridades públicas no actúen de forma arbitraria, por fuera de los límites de la ley. Entonces, esta misma norma de la LOTAIP establece que la declaratoria de reserva debe ser motivada, es decir, debe haber una razón que esté vinculada a la protección, como decía, de un fin constitucional, de un bien jurídico, tiene que explicarse por qué es ventajoso que esta información se mantenga en reserva y que no sea pública. Todo eso es, digamos, un ejercicio además intelectivo, ¿no? De argumentar jurídicamente por qué yo considero como autoridad que esta información es reservada. Y nuevamente, esto no se hace después de que me han pedido la información. Esto se hace en el momento en que se genera la información. Es decir, el momento en que se fijó la agenda del presidente de la República para su viaje a los Estados Unidos, y ese momento se consideró esto no puede salir a la luz pública, esto es algo que tiene que ver con la seguridad del Estado, entonces emitimos el acto administrativo donde se declara la reserva de esta información, siguiendo los parámetros de esta norma, que inclusive dice hay que remitir a la Asamblea, hay que remitir a la Defensoría del Pueblo, etcétera. Y aquí un tema importante, porque en realidad esta ley, la LOTAIP que tenemos vigente actualmente, es como una ley 2.0, ¿no? Porque se modificó hace muy poco y hubo un cambio rotundo casi en la ley, porque esta ley data del 2004, ¿no? Pero luego de más o menos 19 años fue reformada completamente en el 2023. Así que la ley, la LOTAIP que tenemos actualmente, como decía, es como una 2.0. Fue actualizada, por supuesto, al marco constitucional del 2008, pero también a los estándares del sistema interamericano, a las nuevas perspectivas que hay sobre administración pública. Y aquí les comparto un dato aún más interesante. Como ustedes seguramente saben, todas las leyes requieren de un reglamento, ¿no es cierto?, para, digamos, establecer las competencias de cada institución, para hacer operativa cada ley. Y esta ley efectivamente tiene su reglamento. Y el reglamento a la ley, en el artículo 22, es casi como que reitera lo que nos dice el artículo 17 de la ley
de la LOTAIP. Ahora, si no es mucho pedir, yo le acabo de enviar, Fabricio, a su WhatsApp, el pie de firma de quién expide este reglamento. El propio presidente Noboa. Ahí está. Y fue hace casi 2 años, el 19 de enero del 2024. Exactamente, Fabricio. Gracias por leer lo que le acabo de enviar. El 19 de enero de 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, expidió el reglamento a la LOTAIP, reglamento que reitera este procedimiento para declarar reservada una información, reitera la obligación de remitirse a la LOTAIP, reitera todas estas categorías, es decir, estaban muy claros de cuál es el procedimiento, o están muy claros de cuál es el procedimiento para esto, pero pues no lo han cumplido. Oiga, doctor, la jurista Melania Carrión había escrito ayer en la mañana en su cuenta de X: no existe precedente conocido que califique una agenda presidencial como información reservada. Esto es otro síntoma de opacidad. La Constitución ha reiterado que la información pública, la Corte Constitucional ha reiterado que la información pública debe ser accesible sin trabas y únicamente sujeta a las excepciones expresamente previstas en la ley. Yo suscribo a Melania que yo en mi cabeza no tengo ningún tipo de precedente de que un viaje de pronto lo declaren como reserva o la agenda de ese viaje se declare como reservado o confidencial. En contrapartida, en cambio, el radiodifusor Juan Javier Benedetti, gracias a Pedro Cornejo que me compartió este post de Juan Javier, dice: la agenda del presidente puede declararse confidencial cuando hay temas de seguridad del Estado del propio mandatario. No es irregular, es legal. Y en el viaje a Estados Unidos se trataron asuntos de seguridad al más alto nivel. Eso sí, toda reserva debe ir acompañada de comunicación clara para evitar vacíos y rumores. ¿Tiene razón Juan Javier o no, doctor Coloma? En parte, hay que decir, primero, recordar que hay una diferencia entre información confidencial y otra es información reservada. Son dos categorías distintas que la ley establece. Y lo más importante, la información se vuelve reservada, por decirlo de una manera, no por arte de magia, no porque se dice en una entrevista radial o televisiva o lo que fuera. Se vuelve reservada si se sigue el procedimiento establecido en el artículo 17 de la ley. Y nuevamente, es fraudulenta, digamos, como la misma norma mismo utiliza este término. Es fraudulento si es que se mantiene esta negativa, o sea, esta suerte de calificativo de reservada esta información, hoy por hoy es fraudulenta por el hecho de que no existe esa resolución que la declara como tal. El acto administrativo que se fundamenta en el artículo 17 de la LOTAIP. Hasta que eso no suceda, eso no es información reservada, así encontremos todos los argumentos posibles, a menos que no se haya cumplido el artículo 17 de la LOTAIP, no es reservada esa información y se está denegando información. Doctor, y lo último, que esto yo también planteaba ayer en mi comentario, porque claro, la Constitución no establece que el presidente deba pedirle permiso a la Asamblea, pero sí informar a la Asamblea Nacional sobre sus desplazamientos. La Asamblea, obviamente, en el ejercicio de sus atribuciones puede fiscalizar. Yo planteaba ayer una teoría, es decir, si de pronto el Ejecutivo considera que la agenda de este viaje presidencial a Estados Unidos era reservada por un tema de transparencia, por lo menos con el ente que fiscaliza las acciones del Ejecutivo, que es el Legislativo, la Asamblea debería llamar al presidente de la República o a la canciller o al secretario de Integridad Pública a una sesión que creo bien podrían declarar como reservada si es que así amerita, para, digamos, tener insumos. Siempre yo apelaré a la transparencia porque el silencio fortalece el rumor y porque este tipo de opacidades son las que se prestan para la interpretación y para la duda. Yo le pregunto a usted si la Asamblea puede hacer algo. Olvidémonos de la mayoría que hoy existe. Hablamos institucionalmente y jurídicamente hablando, doctor. Sí, por supuesto. Es decir, la atribución de fiscalizar que tiene la Asamblea es constitucional, no se ha perdido y tiene mayor razón de ser aplicada en una situación en la que existe tanto cuestionamiento como este, ¿no es cierto? Lo que sí me parece que puede ser tal vez peligroso es que
se insista desde la función ejecutiva en no cumplir con lo que dice el artículo 17, en insistir en que es reservado, a pesar de que no se ha declarado formalmente esa reserva, pero se quiera, entre comillas, subsanar justamente teniendo una sesión reservada en la Asamblea para, sí, socializar los objetivos de esa agenda con los asambleístas y que cumplida esa supuesta sesión reservada ya se ha subsanado todo. Tal vez ese es mi temor principal, pero en principio la facultad fiscalizadora está ahí y por supuesto esperamos de nuestros legisladores que también de alguna manera tomen nota de estas preocupaciones y se actúe al respecto. Correcto, doctor. Gracias por explicarnos un poquito cómo procede esto y entender que no se trata solamente de ir a una entrevista y decir la agenda del presidente reservada por temas de seguridad y pare de contar, sino que hay todo un procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y claro, se quedan una serie de interrogantes, una serie de dudas y siempre señalaré que solo la transparencia puede evitar el rumor y la opacidad. Si es que hay algo que había que declarar como reservado, me parece que lo transparente es explicar lo que, por qué y seguir el procedimiento que establece la ley que está vigente, que usted incluso nos ha recordado que el reglamento lo expidió el propio presidente de la República, Daniel Noboa, en enero del año pasado. Doctor Pablo Coloma, muchas gracias. Gracias, doctor. A ustedes, gracias, Andrea y Fabricio, que tengan un excelente día. Gracias a Pablo Coloma, jurista, explicándonos con maicitos, ¿no? Lo que dice el artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Usted tiene ahí el artículo, ¿no? Justamente, ya sí. lo leyó. ¿Quiere que lo lea? Dele. A ver, muy bien. El artículo 17 dice, y tiene el título tercero de la información reservada y confidencial. No procede el derecho a acceder a la información pública exclusivamente en los siguientes casos, dice este artículo. Los documentos calificados de manera motivada como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional por razones de defensa nacional, de conformidad con el artículo 81, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, y que son los planes y órdenes de defensa nacional militar, movilización de operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles amenazas contra el Estado. 2. Información en el ámbito de la inteligencia, específicamente los planes, operaciones de informes de inteligencia y contrainteligencia militar, siempre que existiera conmoción nacional. Ese artículo me dicen acá que es la versión anterior de la ley. Mire, estoy leyendo entonces la versión anterior de la ley. Ya le voy a pasar la versión. Perfecto, muy bien. La versión vigente, ¿no? A ver, ahí le pasé la versión vigente. Perfecto. Gracias Gracias por corregirnos. Ya. Entonces, vamos a mirar. Sí, ya van a ver, no necesita lentes, le presto los míos. No. Seguro. Tranquilo. Yo sí necesito lentes ahí, vean. Sí, dice artículo 17, clasificación y desclasificación de la información reservada. Clasificación de la información, todos los sujetos obligados por esta ley que consideren necesario realizar la clasificación de información pública como reservada, seguirán obligatoriamente el siguiente procedimiento. 1. Elaborar y conservar en el archivo institucional una resolución de clasificación de la información reservada en la que se establezca motivadamente la razón o razones que justifican la realización de la reserva. Esta resolución no puede ser destruida por ningún concepto y será remitida al Archivo Nacional una vez que los plazos de custodia institucional de esa información hayan terminado. 2. La fundamentación de la clasificación de información pública como reservada debe incluir en todos los casos, dice el artículo, el señalamiento expreso de la norma legal que autoriza al sujeto obligado a realizar la clasificación de información pública como reservada. B. El señalamiento expreso del derecho constitucional, el bien jurídico o el interés público que se busca proteger con la clasificación de información pública como reservada. C. Un análisis de los riesgos o perjuicios que implicaría para el Estado, para la sociedad o los ciudadanos la libre circulación de la información que se va a reservar. D. El señalamiento expreso de las ventajas o beneficios que obtiene el Estado, la sociedad o los ciudadanos con la realización de la clasificación de la información pública como reservada, demostrando que existe proporcionalidad en la decisión de impedir el acceso a la información pública y los beneficios que esto implicaría para el Estado o la sociedad. Y E. El señalamiento expreso del tiempo que durará la reserva de la información pública,
que en ningún caso será superior al tiempo que duren las causas legítimas que motivaron la reserva, ni por más tiempo que el que se ha establecido en la ley. Muy bien, ahí tienen ustedes parte de lo que dice el artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y está claro que nada de eso se ha cumplido. Por eso la entrevista con Pablo Coloma, para entender un poquito por qué la controversia y por qué la crítica de que se genere una vocería hablando de confidencialidad de reserva y que no se cumpla lo que dice la propia norma legal que está vigente. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.